Bueno, en principio que esté... ¿Vale? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a esta tercera conferencia del ciclo de José María Calatrava, que hemos dedicado desde el Ayuntamiento de Mérida en colaboración con esta casa que es la Asamblea de Extremadura, un ciclo de conferencias que hemos querido dedicar a un personaje histórico de mucho calao, extremeño, nacido en Mérida y que, bueno, hemos considerado y de gran ascendencia en la política y en la historia de este país. Recordar un poco que, bueno, la intención de este ciclo de conferencias no es otro que darle un poco de lustre a esta figura, a este personaje que, como todo el mundo sabe, simbolizó el inicio del liberalismo en este país, un liberalismo del que luego ha, digamos, marcado la época una época en la historia reciente de los dos últimos siglos de nuestro país y que, bueno, hay que decir que nos ha llevado de una manera o de otra, con todas las vicisitudes y problemas que ha habido, pues a la situación que tenemos actualmente. Hemos tardado, seguramente se tardó más de lo que pretendía José María Calatrava en llegar a un país con una soberanía, con una independencia de los poderes, el legislativo, el ejecutivo, y bueno, por los retrasos que hubo con los movimientos reaccionarios, ¿no? Primero el absolutismo, que acabó con el movimiento liberal, el trienio, y posteriormente también, pues, con aquellas famosas posteriores guerras carlistas, ¿no?, que tenían un lema que era Dios, patria y rey, y bueno, pues que eso había que convertirlo un poco de alguna manera en el lema puede ser de cualquier democracia, que es libertad, justicia e igualdad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco del conferenciante de hoy, que yo personalmente estoy pues orgulloso de que esté aquí con nosotros, porque nos unen, tenemos ciertos paralelismos, aunque no, verdad que no hemos tenido ocasión de compartir mucho rato, pero sí que es cierto que Víctor Manuel Casco Ruiz ha estado en política, como todo el mundo sabe, ha sido coordinador de Izquierda Unida mucho tiempo, él sigue siendo en política de base, ha sido concejal y fue diputado en la 8ª legislatura en esta asamblea, igual que yo estuve en la anterior, e igual que ahora pues soy concejal aquí en el Ayuntamiento de Mérida de Cultura. Por hablar un poco de él es cacereño de nacimiento. Él se formó en la Facultad de Filosofía y Letras para obtener el título de licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura, lógicamente. Tiene máster en Mediterráneo Antiguo, especialidad Mundo Grecolatino por la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Alcalá de Henares. En la actualidad ejerce como profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Secundaria Ramón Carande de Jerez de los Caballeros. Como decía, ha sido concejal del Ayuntamiento de Cáceres en 2003, coordinador general de Izquierda Unida en Extremadura, diputado en la Asamblea de Extremadura en la 8ª, y en la ciudad de Cáceres ha participado, bueno, todos habéis podido leerlos en diferentes medios, en el Hoy, en el periódico Extremadura, y en Cáceres ha participado muy activamente en el Ateneo, de cuya sección de Historia y Arqueología fue coordinador durante muchos años. Igualmente forma parte de distintos colectivos sociales y culturales de Extremadura, como la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Badajoz, Museo Bostel de Malpartida de Cáceres y Cofradía Extremeña de Gastronomía, siendo vocal en su junta rectora. Es miembro de la Orden Masónica, que es un poco por lo que estamos aquí hoy, Mixta Internacional Le Droit Humain, el Derecho Humano, fundada en Francia en 1893 y a cuya Federación Española pertenece en calidad de maestro masón en la Logia Luz de Al-Ándalus de Sevilla, en el Triángulo Pax Augusta de Badajoz. Pues de eso nos va a hablar él hoy aquí, de la relación de Calatrava, un poco de la masonería y, lógicamente, de la relación del personaje central de esta conferencia, que es José María Calatrava, y su relación con la masonería. Pues, Víctor, muchas gracias por estar aquí de nuevo y te dejo con ella. Muchísimas gracias, Antonio. Para mí es un placer, en primer lugar, estar en la que fue durante 4 años mi casa,
como diputado en la 8ª legislatura y además en un acto organizado por el Ayuntamiento de Mérida y por una persona que comparte nombre y apellidos con un viejo compañero de vida política como es Antonio Vélez, al que yo le tengo un cariño inmenso y además le agradezco mucho que esté aquí, o con Esteban Cortijo, también compañero mío del Ateneo de Cáceres, Alberto Hidalgo, tanta gente que hay aquí que me permite pues reencontrarme con partes de mi vida política, social y cultural. Bien, como decía Antonio, voy a hablar de una dimensión específica en la vida, en la trayectoria, en las experiencias vitales de José María Calatrava, como es su participación en la masonería española y, en concreto, en un momento en el que las logias masónicas cobran especial importancia durante el trienio liberal, entre 1820 y 1823, una explosión de sociedades secretas y de logias que no se conocerá de la misma intensidad hasta que lleguemos al Sexenio Democrático a partir de 1868. José María Calatrava, como antes se ha comentado en la presentación del libro, es uno de los actores fundamentales de eso que la historiografía ha llamado la Revolución Española, paralela a la Revolución Francesa y que permite la construcción de un régimen liberal en nuestro país y el tránsito de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad contemporánea. Él va a participar en 3 momentos específicos: las Cortes de Cádiz, que sientan las bases del proyecto constitucional español; en el trienio liberal, que es la primera experiencia de gobierno constitucional en la historia de España; y en la regencia de María Cristina, que supone ya el cambio irreversible de esa nueva sociedad, de esa sociedad contemporánea, y en el que tiene un protagonismo especial e importante en la elaboración de la Constitución de 1837, como antes comentaba José Luis. ¿Cómo voy a abordar yo la cuestión? Me voy a centrar sobre todo en el trienio liberal, porque es en ese momento donde podemos atestiguar sin género de dudas la participación de José María Calatrava en la masonería. Antes es evidente que no, y después no tenemos fuentes documentales que permitan atestiguarlo. Voy a hablar del contexto en el que se desarrolla esa actividad de Calatrava, del origen de la masonería en España y también de lo que implica las sociedades secretas en el trienio liberal, la abundancia de mitos que siguen persistiendo en la actualidad, terminologías confusas que es importante aclararlas y la dimensión real de su actividad. ¿Cuáles serían las fuentes que nos permiten avalar que José María Calatrava perteneció a algunas de las logias que existieron en España en el trienio? Por una parte, tenemos 2 fuentes fundamentales, como son 2 coetáneos, Juan Romero Alpuente y Antonio Alcalá Galiano, que en sus respectivas memorias recogen esa militancia masónica de Calatrava, también de su hermano Ramón, por ejemplo, en las logias madrileñas, dice Juan Romero Alpuente, o en la Sociedad del Anillo, y en el caso de Antonio Alcalá Galiano, también la presencia no solo de Calatrava como miembro de logias masónicas, sino de la práctica totalidad de ministros que conforman el último gobierno constitucional del trienio. No obstante, estas son 2 fuentes que siempre hay que cogerlas con cautela, son memorias. Y cuando en historia nosotros leemos memoria, traducimos inmediatamente, está autojustificándose, está cobrándose venganza o está haciendo un ajuste de cuentas. Por lo tanto, las memorias siempre hay que cogerlas con cautela, pero están ahí y son interesantes. Mucho más determinantes son los papeles reservados de Fernando VII. Luego hablaré de esos papeles reservados de Fernando VII. Son los informes de la policía, también de la Inquisición. Y una de las cosas más interesantes de la Inquisición y de la policía en España es que eran bastante exhaustivos, eran bastante serios a la hora de recoger la información. Y aquí no solo se recoge la pertenencia de Calatrava a la masonería, sino incluso su nombre simbólico, Tiberio Graco, su militancia en la logia La Templanza y en el Gran Oriente, que denominan de los modernos, o el de su hermano, con el nombre simbólico de Mucio. Luego hablaré también de esos nombres simbólicos. Y luego, por último, el propio Calatrava. Recientemente, en 2012, el periodista Pedro J. Ramírez descubrió en un anticuario los papeles de Calatrava
en los que él hacía una reflexión consigo mismo de cómo había sido su trayectoria política. En esos papeles decía que no quería que se publicaran. Se perdieron y en 2012 aparecieron. Son unos papeles realmente interesantes en los que, si no lo dice de manera directa, de manera implícita se reconoce esa pertenencia a la masonería durante el trienio. Bien, y aquí entramos ya en un terreno que siempre ha generado muchos mitos y mucha especulación. El indiscreto encanto de la masonería. Un filósofo alemán, Lessing, decía: el mayor secreto de la masonería es que no tiene secreto. Y sin embargo todo el mundo está convencido de que detrás hay algo misterioso, ¿no? Lo que decía Gregorio Mayans en las cartas al inquisidor general Francisco Pérez de Prado: por su ceremonia, misterioso; por su lenguaje, enigmáticos y oscuros; por su número y calidad de los profesos, formidable. Hacía referencia a que buena parte de los miembros de la masonería en la época eran intelectuales, eran ilustrados, eran ministros, en algunos casos incluso jefes de gobierno y hasta monarcas, por ejemplo Federico II de Prusia, o herederos a la corona como los príncipes de Gales de Inglaterra en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Bien, pero decía que sobre la masonería obviamente se han escrito miles de cosas prácticamente desde que surge, y además siempre asociado a la conspiración, los asesinatos, la toma del poder, las revoluciones. En este libro de Manuel Polo y Peylorón podéis ver toda la sucesión de epítetos que sobre los masones se formulaban, ¿no? Están detrás de asesinatos, envenenamientos, regicidios, persecuciones. Os puedo asegurar que estos adjetivos se quedan cortos con el Edicto de la Fe que publica Fernando VII cuando restaura el absolutismo tras el trienio, donde se llegan a recoger 35 adjetivos. Empieza por la A, los masones son agnósticos, y termina por la U, por la W, y wickeriano. Prácticamente ha recorrido todo el alfabeto de la lengua castellana para poner detrás de los masones un adjetivo: viterianos, agnósticos, ateos, calvinistas, luteranos, de tal forma que cuando uno los coge, los 35, llega a la conclusión de que los masones son todos ateos, pero al mismo tiempo están detrás de todas las religiones, ateos y omniteístas. No creen en Dios y al mismo tiempo deben creer en todos ellos. Bien, decía que el gran problema que nos encontramos los historiadores cuando se aborda la masonería es, en primer lugar, el mito. Siempre hay un masón sospechoso detrás de todos los acontecimientos históricos. Otro muy importante es el fichaje interesado de todo prohombre a la masonería, lo que no siempre es cierto, y es además un problema que se da tanto en la literatura antimasónica como en la propia literatura promasónica. La sobredimensión de su papel en los procesos históricos, como luego veremos, es falso que esté detrás de las Cortes de Cádiz, absolutamente falso. Sí tiene una mayor importancia en el trienio liberal, pero es muy relativo, y cobra algo de importancia en el sesenio. También, otro error habitual, no tener en cuenta que la masonería nunca fue una sola sociedad. No habría que hablar en singular, habría que hablar siempre en plural, masonerías. Igual que la palabra liberal, habría que hablar en plural, liberalismo. Y luego la confusión terminológica. Esto es muy evidente en el trienio. Toda sociedad secreta era automáticamente equiparada a la masonería, cuando la mayoría de esas sociedades secretas no tenían absolutamente nada que ver ni con los rituales ni con los procedimientos típicos de la masonería anglosajona, y ni siquiera con la masonería de procedencia francesa. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los primeros libros que aparece y que se va a convertir en el cuerpo doctrinal de la literatura antimasónica, que a partir de Vicente de la Fuente establece el canon que prácticamente llega hasta la dictadura de Franco. Bien, Calatrava es una figura fundamental, pero la segunda figura de la historia que debe aparecer junto a él sería Fernando VII. Antonio García Blanco, en sus Memorias de un cura liberal exaltado, decía que uno de los
mayores incógnitas de la historia, una de las cosas más sorprendentes de la historia es que Fernando VII llegara a morir en su cama tranquilamente y viejo. Y yo coincido con él. Fernando VII es una figura que va a ser central como gran antagonista de José María Calatrava. La lectura de las notas reservadas de Calatrava son además realmente interesantes porque nos permiten ver la doblez de un monarca frente a lo que yo me atrevería a calificar de ingenuidad de un liberal, que siempre cree que el rey va a cumplir con su papel constitucional y ya al final tiene que reconocer que eso no fue así. Hay un aspecto fundamental en el monarca y es su rechazo visceral a cualquier planteamiento que limitara su ejercicio total y absoluto del poder. Pero la segunda de sus características sería eliminar del espacio público a los liberales. En 1814, cuando vuelve de Bayona, lo hace de inmediato, y en 1823 conseguirá finalmente, con la invasión del ejército del duque de Angulema, también volver a desterrar, y ya de manera definitiva, a los liberales, por lo menos hasta su muerte. Ve además en toda sociedad secreta la causa de todos sus males, y en los papeles reservados, ahora hablaré de ellos, una obsesión: las sociedades secretas, y dentro de las sociedades secretas, dos: los masones y los comuneros, que a veces se suelen confundir. La construcción de una monarquía limitada y constitucional, que es el objetivo que tenían los liberales de 1812 y los del trienio, y en particular el que va a tener Calatrava, va a chocar con el hecho de que la principal figura que debería ser el culmen de ese edificio constitucional, desde el principio conspira para evitar ese estado. Va a tener los liberales en el monarca a su más fiero enemigo. Calatrava al final lo reconoce en las memorias reservadas. Ya casi al final dice: el gran problema que tuvimos era que el mayor enemigo lo teníamos dentro del palacio. No se atreve a decir que Fernando VII. Calatrava siempre habla de la camarilla que acompaña al monarca, porque prácticamente hasta el último momento intenta defender su figura. ¿Qué son los papeles reservados de Fernando VII? Una documentación que aparece en 1840 a través de los decretos de la regente María Cristina y luego de Espartero, en el que hacen un inventario de los documentos e informes que existen en el palacio y descubren una serie de archivos bastante voluminosos donde Fernando VII, a lo largo de su reinado, había recogido todo tipo de informaciones, algunas de ellas de manera obsesiva: cartas, documentos, informes de la Inquisición, informes de la policía, documentos incautados, y además, dentro de esa documentación, que actualmente se conserva en el Archivo General de Palacio y en el Congreso de los Diputados, como podéis ver en la relación que yo os he hecho ahí, empezando por el tomo 12 y terminando por el tomo 67, tiene una obsesión evidente, que es anotar todos los que pertenecen a una sociedad secreta, a las múltiples sociedades secretas que aparecen en el trienio, y buscar toda la información. Calatrava aparece en dos, en el tomo 12 y en el tomo 23. Por ejemplo, si cogemos el listado de masones que componen varias logias de Madrid en esos papeles reservados, descubrimos, por ejemplo, que el total de identificados son 1.753. Que esto ya nos da una dimensión real de lo que sería la presencia de la masonería, muy limitada y más minoritaria de lo que la literatura antimasónica siempre ha dado a entender. Los masones en España fueron pocos, sobre todo si los comparamos con los masones en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos. La masonería en España siempre ha sido limitada, con menos fuerza de la que se le atribuye en la literatura antimasónica y la que a veces la propia literatura masónica se atribuye a sí misma, y con un papel más discreto en los grandes acontecimientos políticos de lo que el mito
ha ido enarbolando a lo largo de los últimos 100 años. No obstante, si hacemos un análisis de los masones identificados en los papeles de Fernando VII, vais a descubrir un importante porcentaje de militares masones, un 43,7% de los que están aquí, de los que figuran aquí. El ejército del siglo XIX es un ejército con muchas corrientes ideológicas, un ejército liberal, no es un ejército reaccionario, eso ya aparecerá a partir de la Guerra de Marruecos, pero la del siglo XIX es un ejército donde conviven muchísimas familias políticas y la más importante, la de los liberales. Y luego el segundo gran sector van a ser los de los funcionarios y empleados del Estado, ministros, diputados. Si cogemos a los masones diputados en Cortes por Extremadura, en el trienio liberal, encontramos a 6 extremeños: Juan Álvarez Guerra, José María Calatrava, con el nombre simbólico de Tiberio Graco, Francisco Golfín, Valerio, Álvaro Gómez Becerra, Diego González Alonso y Pablo Montesino. Y si veis los diputados que forman parte de logia durante el trienio liberal, vais a ver que el momento en el que más diputados masones hay en las Cortes es en la legislatura de 1821, el 26,6%. El resto es un 18, un 19, un 20%. La inmensa mayoría de los diputados en las Cortes liberales del 20 y del 23 no eran masones. Otro mito que habría que revisar. Bien, el 10 de mayo de 1815, Fernando VII, a través de la Secretaría de la Seguridad Pública, manda una carta a las distintas instituciones del Estado en el que pide a la policía, luego se llamará policía, en este momento todavía no, que vigilen a aquellos que puedan perturbar el orden, ¿no? Y en particular a todos aquellos que sean díscolos y amigos de la novedad, o de criminales combinaciones, porque se puede ser díscolo, se puede ser amigo de la novedad y lo que pues peor, se puede ser las dos cosas, un díscolo amigo de la novedad. Ahí podríamos incluir a la masonería. Pero, ¿cuál es la historia de la masonería en España? Antes del siglo XIX prácticamente inexistente, y además con algunas adscripciones masónicas que no se sostienen con la documentación encima de la mesa. Por ejemplo, el conde de Aranda, al que se le pone siempre como fundador de la masonería en España, a pesar de que el conde de Aranda no tuvo absolutamente nada que ver con la masonería. Las logias en España empiezan a aparecer con cierta importancia a partir de la invasión napoleónica y fundamentalmente con el ejército francés y con los afrancesados. Las logias bonapartistas, a las que le dedica un libro extraordinario Ferrer Benimeli, que es uno de los grandes historiadores de la masonería en España. ¿Por qué? Porque Napoleón, el general, el emperador, que nunca fue masón, sin embargo veía en la masonería un instrumento para crear una ciudadanía activa al servicio del nuevo Estado. Y su hermano, que sí fue masón, decide potenciar en España una logia, la Gran Logia Nacional de España, en la que los afrancesados, gente ilustrada que quería hacer una reforma, pero no una revolución dentro del Estado, se conviertan en profesionales al servicio del nuevo Estado. Durante las Cortes de Cádiz no hubo masonería. Es un mito posterior que la literatura antimasónica empieza a formular con la idea de presentar a los masones como los enemigos del trono y del altar. Pero no hubo un solo masón, si acaso uno, que procedía de América, en las Cortes gaditanas. ¿Por qué? Porque para los constitucionales de 1812 la masonería era francesa, es decir, del enemigo. Y por lo tanto ellos no solo no militan en las logias, sino que las Cortes de Cádiz prohíben las sociedades secretas y prohíben en concreto a la masonería. Lo que hacen es confirmar las reales cédulas que desde Carlos III se han ido publicando, desde el siglo XVIII se han ido publicando contra las sociedades secretas. Ya sí empieza a aparecer la masonería cuando se reinstaura el absolutismo, el sexenio absolutista, en un momento donde se han producido dos cambios fundamentales. Quienes habían protagonizado las Cortes de Cádiz terminan en el exilio o encarcelados, como es el caso de Calatrava, y los que
empiezan a organizarse, lo tenían que hacer en la clandestinidad. Ahí está el elemento clave. 3 aspectos fundamentales. Por una parte, las experiencias previas que tienen los diputados y dirigentes en el sexenio absolutista son fundamentales para provocar cambios en ellos. El Calatrava de 1820 no es el Calatrava de 1812. Se ha producido un gran cambio en su visión de la política y de lo que hay que hacer. En segundo lugar, las dificultades para poner en marcha un Estado alternativo al absolutista, que cuenta además con la obstrucción constante del monarca, fuerza a los liberales a buscar un instrumento que les permita organizarse. En un momento, luego lo abundaré más en ello, en el que no existen partidos políticos, que eso también es fundamental tenerlo en cuenta. Y además estos liberales del trienio se van a encontrar con 2 tipos de asonadas, de pronunciamientos o de levantamientos militares y sociales, los de los absolutistas y los de los exaltados, liberales exaltados y absolutistas, que por un lado y por el otro empiezan a erosionar el edificio constitucional que intentan crear. Fundamental, no hay tradición política ni de partidos políticos en la España del trienio. ¿Qué es lo que hacen los liberales de 1820 a 1823? Buscar inspiración en las sociabilidades que tienen más a manos. Una de ellas, por ejemplo, los clubes revolucionarios que habían surgido en Francia. Por eso surgen tertulias patrióticas en España, por ejemplo, la más famosa de todas ellas, por Benito Pérez Galdós, la Fontana de Oro, que se reúne en Madrid. Pero en segundo lugar, empiezan a ver cómo se han organizado las logias francesas y anglosajonas, que sí tenían bastante importancia. Y en tercer lugar, que también aparecen, a ver si esto va, aquí, las logias, algunas de las logias que se habían ido creando durante el sexenio para sortear la persecución del monarca y organizar a los liberales. Esas 3 sociabilidades que tenían a mano son las que utilizan para construir un instrumento que les permita debatir de política durante el trienio. Y ahí, luego lo comentaré más detenidamente, surge una cuestión fundamental. La masonería tradicional anglosajona no permite el debate político. La masonería del trienio sí debatirá políticamente, de tal forma que habría que hablar más bien de masonería irregular. Algunos autores hablan incluso de pseudo masonería. Perdón, se me ha ido muy atrás. Aquí. Bien, todas estas sociedades que se van a ir creando responden a esa enorme diversidad de liberalismo que aparecen durante el trienio, hasta el punto de que Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, hablaba de una auténtica borrachera liberal en esa época, de enormes sociabilidades. Vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las 3 tendencias fundamentales que nos vamos a encontrar? Los diputados progubernamentales, los liberales exaltados y unos liberales que se encuentran a medio camino, a veces votando con uno o con otro, una mayoría flotante, en la que se va a ubicar preferentemente Calatrava. ¿Por qué las logias se convierten en un instrumento para el debate político en estos masones del trienio? En primer lugar, porque han demostrado que es un instrumento muy eficaz para organizarse cuando la clandestinidad es necesaria. El secreto masónico aquí sí funciona. En segundo lugar, porque permite una estructura organizativa. No existen, repito, partidos políticos en esa época, y las logias se convierten en la alternativa para los que quieren debatir políticamente. Los signos de reconocimiento y la fraternidad que se da entre los miembros de las logias también es esencial, sobre todo en épocas en las que el exilio o la huida a veces va a aparecer en tu vida y necesitas entrar en contacto con alguien que a través de la fraternidad te acoja. Luego lo vamos a ver en el exilio londinense. El ritual contribuye a reforzar la identidad y la
pertenencia a una comunidad, y luego un elemento en el que a veces no se insiste, pero que es fundamental. La masonería es una escuela de ciudadanía. ¿En qué sentido? Por sus procedimientos internos, votaciones para elegir a los cargos. Incluso en época absolutista, los masones, donde no hay distinción entre aristócratas y tercer estado, votaban mediante un procedimiento democrático para elegir a sus oficiales, a sus cargos. En segundo lugar, los debates, lo que en la masonería se llama la triangulación de la palabra, que te obliga a debatir y a escuchar a los otros, y luego las comunicaciones que se daban entre las distintas logias. En función de esto, vamos a tener a comuneros y carbonarios, donde van a militar los liberales exaltados, y que no es masonería. Vamos a tener a masonería antigua y de los modernos, y a la sociedad del anillo, donde van a participar los liberales más moderados, y que van a imitar esas formas de sociabilidad de la masonería. En el caso de los papeles reservados, se nos ha indicado que José María Calatrava pertenecía a la templanza y a la masonería de los modernos. ¿Qué es eso de la masonería de los modernos? El nombre aparece en una carta que un masón que se identifica como de los antiguos le escribe al rey Fernando VII. Y en esa carta le dice que los masones que están trabajando en Madrid no tienen nada que ver con la masonería tradicional, anglosajona, porque debatían de política. Y en la masonería anglosajona hay dos debates que se excluyen: religión y política. Y además no solo dice eso, sino que los masones del trienio habían introducido nuevos signos de pase y reconocimiento, lo que también tiene una explicación. A pesar de todo el secreto, desde el siglo XVIII existe documentación, libros y folletos, donde se cuenta con pelos y señales cuáles son los signos que utiliza la masonería para reconocerse entre ellas. Secreto ninguno, desde el siglo XVIII, está publicado. Por lo tanto, los masones del trienio, que sí necesitan organizarse clandestinamente, reinventan esos signos para poder reconocerse entre ellos y que no haya infiltrados de la policía. Frente a la masonería anglosajona, los masones del trienio buscan inspiración en la masonería francesa, que sí permite un cierto debate político, la masonería liberal. Y la mayoría de los masones españoles del trienio se adscriben a esa masonería política de tradición francesa. Y eso sí, muy importante, no consta que ninguna de las logias que aparecen en el trienio tengan el reconocimiento ni del Gran Oriente de Francia ni de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Por lo tanto, estaríamos hablando de una masonería irregular. La templanza es una de las logias más importantes que ha surgido en Madrid y donde prácticamente militan los diputados doceanistas, por ejemplo, José María Queipo de Llano, conde de Toreno, Agustín de Argüelles y Calatrava, entre ellos. Antes decía que es muy significativo el nombre que utiliza Calatrava, el nombre simbólico. Para mí eso también es una prueba de su pertenencia a la masonería. Tiberio Graco, Cayo y Tiberio Graco, los dos tribunos de la plebe que en la República Romana intentaron un reparto del ager publicus que se habían quedado los latifundistas romanos para requisárselo y entregárselo a los proletaris y campesinos del Lacio latino. Y es curioso, porque uno de los debates más interesantes de Calatrava en las Cortes de Cádiz es la abolición del señorío jurisdiccional. Ahí están las actas. Hay un momento donde los que plantean que hay que abolir el señorío jurisdiccional dicen que lo que antes era un señorío jurisdiccional se convierta en una propiedad privada. Y en ese momento José María Calatrava pide intervenir y dice que no,
que no puede darse ese paso de señorío jurisdiccional a propiedad privada mientras los nobles no puedan demostrar la propiedad efectiva y real de las tierras. Y añade, porque entonces la opresión que sobre los campesinos se ha hecho en nombre del señorío feudal se estaría haciendo en nombre de la propiedad. Y dice, no, esos eran tierras del Estado que debe repartirse entre los campesinos. Y además señala que era la única forma de conseguir que una masa social importante estuviera de acuerdo con el régimen constitucional que intentaban crear en 1812. Es interesante que el nombre simbólico que elige Calatrava esté tan relacionado, pero 2000 años antes, con una reforma agraria. Una reforma agraria que también intentará, aunque de manera mucho más limitada, cuando se convierta en presidente del gobierno durante la regencia de María Cristina. También se nos dice que pertenece a la Sociedad del Anillo, y efectivamente, la Sociedad del Anillo es muy interesante, no es masonería. De nuevo, tenemos un error de base. Cuando leemos en las documentaciones de la época sociedades secretas, automáticamente pensamos masones, pero había muchísimas sociedades secretas. Algunas de ellas imitaban las formas de la masonería, pero no tenían nada que ver. Y una de las más interesantes es la Sociedad del Anillo, y de nuevo entronca con lo que va a ser su posterior evolución política. La Sociedad del Anillo agrupa a los liberales más moderados del trienio, que plantean que tiene que haber una reforma en el Código Constitucional de 1812. Ellos decían que el Código Constitucional del 12 no era realmente operativo, que había serias dificultades para poner en marcha un proyecto constitucional con ese texto legislativo, y deciden buscar inspiración en los modelos constitucionales británicos, el más antiguo, y el francés, porque con Luis XVIII había una carta otorgada que en la práctica funcionaba como una constitución. ¿Y qué era lo que planteaban? Limitar la soberanía universal. La Constitución del 12 establece el sufragio universal. Es cierto que mediante un sistema de voto a 4 vueltas realmente complicado. Establecer una doble cámara, como antes se citaba en la presentación del libro, y aumentar los poderes del monarca. Curiosamente, lo que luego aparecerá en la Constitución de 1837, que va a llevar a cabo Calatrava. Los anilleros, que teóricamente se reconocían entre ellos por un anillo, que habían sido organizados por el príncipe de Anglona y que contaba con 104 hombres pertenecientes a la élite liberal moderada, adquirieron un rápido protagonismo político. Y hay un momento, nos lo cuenta el embajador de Francia en España, en el que le plantean al monarca la posibilidad de hacer esa reforma constitucional para equilibrar y moderar la construcción del Estado liberal, que hasta ese momento tenía fuertes tensiones entre los exaltados y los absolutistas. Y el monarca, según el embajador de Francia, estaba de acuerdo con esa posibilidad. Era difícil, porque la Constitución de 1812 exigía que pasaran 8 años para que se pudiera reformar. Teóricamente aún quedaban 3. Pero, no obstante, se plantea la posibilidad de acelerar esa reforma constitucional. Problema, que el monarca termina apostando por la sonada absolutista del 7 de julio de 1822. De esto escribe precisamente Calatrava en sus memorias. Y esa sonada absolutista de 1822 se lleva por delante al gobierno de los anilleros y cualquier compromiso de construir un Estado liberal desde una opción moderada. Fernando VII no puede aceptar ninguna salida liberal, ni la de los progresistas ni la de los moderados. Por eso decide apoyar el golpe de Estado de los absolutistas, desde una concepción de la política terrible, cuanto peor, mejor, y lo consigue, porque efectivamente, en el momento en el que el proyecto de los anilleros cae
porque el monarca decide cortocircuitarlo y alentar una asonada absolutista, en ese momento el trienio liberal está ya condenado a muerte. Evaristo de San Miguel y José María Calatrava serán el último intento de salvar el régimen constitucional, pero sin éxito. ¿Fue anillero Calatrava? Tenemos sus memorias reservadas, en las que reconoce errores de esta sociedad. Tenemos su participación en un órgano de debate de la masonería que había en la época, que se llama El Espectador, donde defiende el proyecto de las dobles cámaras, aunque es evidente que él no llega a ejercer ningún cargo de importancia en esa sociedad. El duque de Wellington, en sus despachos, correspondencia y memorando que publica en Londres de 1867, decía que Fernando VII, cada vez que llegaba a visitarle el embajador de Francia, siempre terminaba con una frase, desde 1822, «L'étranger arriveront-ils bientôt?» ¿Cuándo llegarán los extranjeros? Es decir, ¿cuándo llegará el ejército invasor para derribar el gobierno constitucional y restituirme en la monarquía absoluta? «L'étranger arriveront-ils bientôt?» ¿Cuándo llegarán los extranjeros? Y llegaron. El duque de Angulema, acompañado de las partidas absolutistas, el ejército de la fe. Calatrava termina en el exilio y en el exilio, en 1830, le proponen formar parte de un pronunciamiento, aunque ese término no aparece en esa época, el de Torrijos, y que esté en el gobierno posible en el caso de que ese pronunciamiento tenga éxito. Él les escribe una carta donde dice que sí, pero con condiciones, y tiene una frase que a mí me parece fundamental para entender el profundo dolor de José María Calatrava, que ha intentado salvar el gobierno constitucional y que se ha encontrado enfrente con un monarca, con unos exaltados, con unos absolutistas que no han parado de poner ruedas en el camino. Él dice que acepta, pero que tengan en cuenta que entre sus manos la libertad pereció. Frase terrible, que la lleva en las notas reservadas, es constante ese dolor, ese diálogo consigo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo derribarse el gobierno constitucional? Ese dolor inmenso. Los liberales terminan en el exilio, en la prisión, tras la invasión de la expedición de España, que es como se denomina francés al ejército del duque de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis, y también por la represión desencadenada, muy dura, del ejército de la fe, que a veces se olvida, las partidas absolutistas. Los franceses eran más moderados cuando entran en España. El ejército de la fe no. El ejército absolutista va a saco contra los liberales. De hecho, se crean lo que se llamaban depósitos de liberales. Para el caso de los extremeños, se los sitúa o se los agrupa en Talavera de la Reina. La mayoría de los que han estado en el último gobierno de Calatrava se van al exilio, consiguen escapar, no todos. Y Fernando VII va modificando y adaptando continuamente los instrumentos para perseguir a esos liberales. Muy distinto el instrumento político que utiliza Fernando VII en la década absolutista que el que ha utilizado en el sexenio absolutista. Si en el sexenio absolutista Fernando VII ha utilizado fundamentalmente a la Inquisición, bajo control, eso sí, del monarca, a partir de la década absolutista la Inquisición pierde protagonismo y además termina aboliéndola. La Inquisición la abole Fernando VII, que a veces no se dice. No es cierto que llegue hasta 1833, no es cierto. En 1830, Fernando VII abole la Inquisición y crea la Comisión de Policía. Y es muy interesante lo que dice el nuncio Giustanini cuando le escribe al secretario de Estado para explicarle que acaba de abolirse la Inquisición y le dice que en los días de hoy,
había pasado a ser solamente una inquisición política del Estado. La Inquisición no sirve a los propósitos de Fernando VII para perseguir a los liberales y decide crear nuevos instrumentos para hacerlo. Crea la comisión reservada, que empieza a requisar papeles, que serán los que aparezcan luego en su despacho en 1840, y también se destruyen muchos papeles y muchos objetos, muchos mandiles masónicos, por ejemplo, el paso por las llamas, la enorme cantidad de información que desapareció en las llamas. Es terrible para los que 200 años después nos gustaría estudiar más en profundidad esa época. Terminan la mayoría en el exilio, Bruselas, París y Londres, el destino habitual, y es muy interesante comentaros en ese exilio que la mayoría son alojados en un barrio de refugiados españoles, que esos exiliados continúan organizando debates y tertulias, y que a pesar de que la Gran Logia de Inglaterra no los reconoce como masones porque considera que son irregulares, a pesar de eso, la Gran Logia, a través del duque de Sussex, que era el gran maestro, decide organizar colectas y actos benéficos para ayudarles a sobrevivir. La más importante, la que hace el 30 de enero de 1824, aparece en los periódicos de la época, en los periódicos ingleses de la época, para conseguir recursos para esos liberales y masones que habían tenido que refugiarse en Inglaterra. La mayoría escapan a través de Gibraltar. El gobierno británico finalmente concede subsidios. Y ya voy terminando. Aunque el monarca publica un edicto de indulto el 1 de enero de 1824, en ese indulto real la mayoría de los masones que están en Londres o en Bruselas o en París no se pueden acoger, ¿no? En el caso de Calatrava, entre otras cosas, porque había votado en las Cortes la incapacidad del rey. Había propuesto, mejor dicho, no votado, porque como ministro él ya no podía votar. El conde de Bisbal o los masones responsables de la rebelión de Riego, esos no pueden acogerse. Bien, en 1830 se produce la Revolución Francesa, la Revolución Francesa de Les Trois Glorieuses, las tres grandes jornadas, las jornadas gloriosas, que derriban la monarquía de Luis XVIII e implantan la monarquía liberal de Luis Felipe de Orleans. Ese es un momento en el que los liberales que están en el exilio ven esperanza de volver a restaurar el gobierno constitucional en España y empiezan a organizar pronunciamientos. El más conocido, el de Torrijos, en el cual le piden participar a Calatrava. Y es aquí donde aparece el reconocimiento implícito de su pertenencia a la masonería. Cuando le hacen llegar una propuesta de 5 delegados para el Directorio Provisional del Levantamiento de España contra la tiranía, que es el nombre que recibe, él dice sí, pero hay que buscar a otra gente, porque los que estamos aquí pertenecemos a la misma familia. Cayetano Valdés, Vicente Sancho, Francisco Javier de Istúrez, José Manuel Vadillo y el propio José María Calatrava. Pero uno era doceanista, otro era veinteanista, hay liberales exaltados, hay liberados moderados, hay liberales del anillo. No pueden pertenecer a la misma familia liberal, pero los 5 sí pertenecen a la masonería. Esa es la única familia que los iguala, los 5. No militar en el mismo grupo liberal, porque han militado en grupos distintos, pero sí pertenecer a una logia masónica. Eso es lo que algunos autores consideran que es un reconocimiento implícito de Calatrava en sus memorias de su pertenencia a la masonería. Quedaría, por supuesto, aquí cuento simplemente que la mayoría de los que participan aquí terminan fusilados en las playas de Málaga, entre ellos un amigo íntimo de Calatrava en el exilio, Francisco Fernández Golfín, que también es otro extremeño ilustre. Decía que tenemos también el caso familiar. Si José María Calatrava, mediante distinta documentación, podemos decir que era masón, en el caso de su hermano ya sí que no hay ninguna duda, hasta el punto de que se convierte en uno de los grandes dirigentes de la masonería en España, en concreto gran comendador del Gran Teoriente Nacional de España, y al que se le considera el restaurador de la masonería. Si la masonería del trienio es una masonería irregular,
la masonería de Ramón, no, ya una masonería reconocida por los grandes orientes españoles. José María Calatrava ha sido un liberal que ha intentado defender un Estado liberal, un Estado constitucional, frente a un monarca, frente a unos exaltados y frente a unos absolutistas. No lo ha conseguido. Pero terminaré esta conferencia con lo que él escribió en un manifiesto para organizar el pronunciamiento de Torrijos y que conservó la viuda de este general. Fuimos vendidos, sacrificados, pero no vencidos. Y efectivamente, a pesar de todo, el compromiso con el liberalismo, la libertad, la igualdad y la fraternidad se convirtió en una divisa permanente en la vida de José María Calatrava. He dicho. Pues eso, oye, fantástica conferencia, Víctor, muchas gracias. Bueno, pues es el momento de cualquier cuestión que queráis plantear, eso sí, de forma breve, pues es el momento y yo creo que esta conferencia hemos ido un poquito mejor de tiempo y nos da tiempo de charlar un poquito si tenéis alguna cuestión. Oh, gracias, Víctor, un placer tenerte por aquí, ¿vale? Recordaros simplemente que la próxima conferencia, darle siempre las gracias a Pepe Caballero como organizador de estas jornadas del Ayuntamiento, la presencia también de Carlos Morán, de Lián, que son los próximos conferenciantes. La siguiente conferencia, si no me equivoco, Pepe Caballero, es la tuya. Pepe escribió pues la parte de la historia de Mérida publicada en el Consorcio de la Historia de Mérida recientemente y el capítulo dedicado al liberalismo, a los liberales en Mérida es autoría suya, con lo cual el miércoles que viene a la misma hora estaremos por aquí, el jueves que viene a la misma hora. El miércoles tenemos ya en el Arco de Trajano, para quien le apetezca también.